La cabaña figuraba en una lista con un nombre que sonaba falso: Ridgeview Retreat, pero era barata, apartada y estaba disponible durante 5 noches durante las vacaciones de primavera. Éramos 4, estudiantes universitarios con tiempo que perder y suficiente dinero en efectivo reunido para alquilar algo apartado. El lugar no tenía vecinos ni recepción, y una foto que parecía haber sido tomada a principios de la década de 2000. Ese era el atractivo. Estaba a medio camino de una colina inclinada, rodeada de pinos y abetos, con un camino de grava apenas lo suficientemente ancho para un coche. Un mensaje escrito a mano y pegado con cinta adhesiva en la puerta principal decía: la llave está en la caja de seguridad debajo del escalón de la entrada. Por favor, lea la guía de la cabaña en el cajón de la mesita de café antes de utilizar los servicios. En el interior olía a madera seca y cortinas viejas. La distribución era sencilla: 3 dormitorios, un baño, una cocina estrecha y una sala de estar que daba a los árboles. Había arañazos en el suelo de madera, cerca de la chimenea, y marcas de rozaduras debajo de las ventanas. Los muebles parecían reorganizados. Deshicimos las maletas rápidamente. Una nevera ya estaba medio vacía. El plan era desconectar y no hacer nada. Sin conexión, sin señal, sin distracciones. Más tarde esa noche, mientras los demás sacaban cartas y se peleaban por las camas, abrí el cajón de la mesa de centro. La carpeta no era lo que esperaba. No estaba impresa, laminada, ni siquiera etiquetada. Solo una gruesa pila de páginas amarillentas encuadernadas con 2 anillas metálicas. La primera página decía: Reglas de Ridgeview. Escrito con tinta azul, todo en mayúsculas, encabezados subrayados, sin introducción. Leí las primeras en voz alta. Nadie respondió. Cuando seguí leyendo, alguien me tiró una lata de cerveza. Regla 1. Cubrir todas las ventanas después del atardecer. Las cortinas deben superponerse. Regla 2. No dejar comida ni bebida fuera después de las 6:30 de la tarde. Regla 3. Si se oyen golpes en las ventanas después del anochecer, no responder. Regla 4. No se pueden hacer fuegos en el interior o en el exterior después de las 23 horas. Regla 5. Cierre con llave las puertas delantera y trasera antes de las 20 horas. No las vuelva a abrir hasta el amanecer. Regla 6. Si se oyen golpes desde el interior de las paredes, diga en voz alta: no sois bienvenidos aquí. Regla 7. Todo el calzado debe guardarse en el interior durante la noche. Si por la mañana se encuentran zapatos fuera, no los traigan de vuelta. Regla 8. No deje linternas o faros fuera durante la noche. Regla 9. Si las luces parpadean más de una vez, apáguelas y permanezca quieto. Regla 10. Si alguien se va después de la puesta del sol y no regresa antes de medianoche, no abra las puertas. Regla 11. Si una voz de fuera dice tu nombre, ignórala. Regla 12. Si el cuaderno ha desaparecido, vete inmediatamente. Las reglas ya no se aplican. Nada sobre la estufa, nada sobre fosas sépticas o uso de agua. Solo reglas, sin nombres, sin número de contacto, sin fecha. Esa noche jugamos a las cartas hasta casi la 1. Alguien había encendido un fuego en el salón, aunque no teníamos frío. Me aseguré de cerrar con llave ambas puertas antes de las 8 y de correr bien las cortinas.
A nadie más pareció importarle. A medianoche, la cabaña estaba a oscuras, excepto por el fuego agonizante y una linterna apoyada en una mochila. Me desperté a las 3:12 de la mañana por unos pasos en el porche. Se movían lentamente, cruzando la terraza delantera y luego a lo largo del costado de la casa. No arrastraban nada, no tenían prisa, simplemente caminaban a un ritmo uniforme y constante. Me senté, pero no me acerqué a la ventana. La cortina estaba corrida. Hubo 3 golpes, ligeros, deliberados. Luego, nada. Las tablas del suelo no volvieron a crujir. Nadie más se movió. Por la mañana había un zapato en un tocón en el patio. Solo uno. El otro estaba dentro, junto a la puerta. El tipo al que pertenecía no recordaba haberlo dejado ahí. No mencioné la regla 7. El segundo día hizo más calor. Subimos la colina detrás de la cabaña y volvimos con rasguños y 2 garrapatas entre nosotros. Esa noche alguien dejó un plato de papel en la parte de atrás con medio sándwich. Se olvidaron de él. A las 9 me acordé. Miré en el porche. El plato había desaparecido. También el sándwich. La lata de cerveza que estaba a su lado estaba en posición vertical, limpia. Volví a cerrar las puertas con llave. Cerré las cortinas. Nadie ayudó. A la 1:04 de la madrugada, la ventana junto al sofá dio 2 golpecitos, y luego otro. Me quedé donde estaba. Los golpecitos se detuvieron. La tercera noche, 2 de ellos salieron con linternas para explorar el sendero detrás de la casa. Les recordé de pasada la regla 10. Se rieron y dijeron que volverían en menos de 1 hora. Se fueron a las 9:40. A las 12:18, alguien llamó a la puerta trasera. 3 golpes, tranquilos, iguales. Llamaron a la puerta principal a las 12:36. El mismo patrón. No abrí nada. Dormí cerca de la chimenea, despierto hasta que salió el sol. A las 6:44 abrí la puerta trasera. Los 2 estaban sentados en los escalones. Sus ojos parecían cansados, pero no asustados. Uno de ellos había perdido un calcetín. El otro no dijo nada. Nadie mencionó los golpes. Yo no pregunté. Hicimos las maletas temprano al día siguiente. Nadie lo dijo, pero el ambiente había cambiado. Alguien extravió las llaves del coche y pasó 1 hora buscándolas. Otro dijo que la batería de su teléfono se había agotado durante la noche, a pesar de que había estado en modo avión. Había una ligera marca de quemadura cerca de la toma de corriente de la cocina. Nadie recordaba haber enchufado nada allí. Abrí el cajón de la mesa de centro alrededor del mediodía. La carpeta había desaparecido. En su lugar, pegada con cinta adhesiva contra el fondo del cajón, había una hoja de papel en blanco, sin encabezado, sin formato. Decía: si la carpeta ha desaparecido, no vuelvas. Las reglas ya no se aplican. Nos fuimos antes de que el sol se pusiera detrás de los árboles. Nadie discutió. El anuncio desapareció 1 semana después. Por costumbre, guardé las coordenadas GPS en mi aplicación de mapas. La cabaña sigue marcada, pero cerca, a unos 2 kilómetros al noreste, hay otra estructura en la lista, sin caminos de acceso, sin nombre, solo edificio sin nombre. Ese marcador desapareció del mapa la siguiente vez que lo revisé. No lo he vuelto a buscar. Llegamos en grupos, repartidos entre taxis baratos y coches prestados. La playa estaba casi vacía a medianoche, excepto por nosotros. La música provenía de un altavoz Bluetooth
enterrado a medio camino en una mochila. Todos bebían lo que traían. Alguien cavó un pozo de fuego que humeaba más de lo que ardía. Yo me mantuve en silencio la mayor parte del tiempo. Era terreno público, pero no había patrullas ni casas cerca. Unas cuantas cabañas derruidas más abajo en la costa parecían abandonadas. Alguien nos había dicho que este tramo solía ser parte de un complejo turístico en los años 80, pero nunca volvió a abrir. La arena era irregular, afilada en algunos lugares. A la 1 de la madrugada, el fuego se había reducido a brasas. La mitad de la gente se había desmayado sobre toallas. Unos cuantos se sentaron en círculo, compartiendo porros y discutiendo sobre quién había robado el vodka. Éramos 16 en total. La mayoría nos conocíamos vagamente. Amigos del campus, lugareños de vacaciones de primavera, 2 chicas de fuera de la ciudad. Yo solo conocía bien a 3 personas. Una de ellas era Andrea. Era el tipo de persona que salía en todas las fotos sin proponérselo, de esas a las que persiguen toda la noche, con bebidas y cumplidos. Había estado bailando de vez en cuando desde que llegamos, descalza, con el pelo enmarañado por el viento. Alrededor de las 2 se separó del grupo por primera vez. Nadie la siguió. No me di cuenta hasta 20 minutos después, cuando alguien empezó a preguntar si alguien la había visto. Pensaron que podría haber ido a nadar. Alguien más bromeó, diciendo que estaba con el tipo que trajo la música. El altavoz seguía allí. Él no. Nadie se levantó. Para entonces el fuego ya se había apagado. El viento había enterrado la mitad de las brasas. Recuerdo esa parte claramente. Estaba al borde del grupo y veía lo rápido que la playa parecía aplanarse más allá de cierta distancia, como si el océano se estuviera tragando sus propias huellas. Gritamos su nombre varias veces. Nadie respondió. Alguien dijo que había ido al baño detrás de las dunas, pero la arena no mostraba huellas más allá de la nevera. Nadie estaba seguro de cuándo la habían visto por última vez. Algunos sacaron sus teléfonos e intentaron comprobar las marcas de tiempo en las fotos. Su teléfono no sonaba. Buscamos durante 40 minutos, primero cerca de la hoguera, luego subiendo por las dunas y después hacia el borde de la maleza, donde la carretera se curvaba hacia el interior. 2 chicos revisaron las cabañas vacías. Otro llamó a su compañera de habitación en el hotel. No estaba allí. A las 3:05 la gente empezó a irse. Algunos querían llamar a la policía. Otros dijeron que probablemente se había ido con alguien y que enviaría un mensaje de texto por la mañana. No había un plan claro y nadie se hizo cargo. Al final, solo quedamos 4 buscando. Volví a la hoguera y esperé. Sus sandalias seguían junto a una lata aplastada. Su bolso estaba allí, con la cremallera abierta. Su teléfono había desaparecido. Alrededor de las 4:10, alguien finalmente lo encontró, enterrado en la arena a 10 metros de las dunas, con la pantalla rota pero funcionando. No había llamadas perdidas, un mensaje sin enviar aún abierto, una sola foto en la barra de vista previa que no había estado allí antes. La abrimos. Había sido tomada con la cámara frontal. El encuadre era angular. El rostro de Andrea, iluminado a medias por el flash, captado en medio de un paso. Detrás de ella, a menos de 10 metros, una figura estaba agachada detrás de la cresta de la duna, de cara a la cámara, sin moverse. El rostro no se veía bien. Los ojos captaron el flash. No se parecía a nadie que conociéramos. Nadie dijo nada durante mucho tiempo. Llevamos el teléfono al mostrador del hotel. Llamamos a la policía alrededor de las 6. Se presentó un informe.
Nos pidieron que nos quedáramos en la zona. 2 días después, su bolso fue devuelto a la comisaría. Lo habían dejado anónimamente en la estación de bomberos en una bolsa de plástico. No faltaba nada, excepto el teléfono. La investigación duró 3 semanas. El hombre de la foto nunca fue identificado. Las autoridades locales cotejaron alquileres turísticos, registros de cámaras, trabajadores del complejo turístico, delincuentes transitorios. Nada coincidía. El caso fue suspendido. No había pruebas de juego sucio, ni signos de agresión, ni motivo económico, ni rescate. El oficial a cargo dijo que era posible que se hubiera desorientado y se hubiera alejado demasiado, que la foto probablemente fuera una coincidencia. No pudieron demostrar que la marca de tiempo fuera real. Se peinó la playa durante 4 días. No apareció nada. Su foto circuló en línea durante unos meses. Los foros de conspiración diseccionaron la sombra en la esquina, la curva de la duna, la calidad del flash. Algunas personas afirmaron reconocer al hombre. Todos fueron descartados. Guardé una copia de la imagen. Lo que destacaba no era el hombre, eran sus ojos. No estaba mirando a la cámara, estaba mirando más allá, hacia abajo y a la izquierda, hacia algo que estaba fuera de cuadro. No parecía que tuviera intención de hacer una foto. Nadie la volvió a ver. El tiempo se había mantenido estable durante 3 días seguidos, medio 70, seco, con una fina capa de nubes que hacía tolerable el sol. Nos alojábamos en un alquiler barato de vacaciones de primavera cerca de un bosque estatal, a 2 horas de cualquier cosa que se pareciera a una ciudad. El plan original era ir a los lagos, pero uno estaba cerrado por algas y el otro tenía demasiados niños. Así que el tercer día votamos por una excursión. El sendero que elegimos no figuraba en el tablón del parque. Estaba dibujado con rotulador en un mapa de papel clavado en el poste del comienzo del sendero. Solo una línea estrecha que atravesaba la esquina noroeste del bosque marcada como Ridge. No había ninguna distancia escrita, solo una breve nota junto a la línea. No se mantiene. Úselo bajo su propio riesgo. Eso fue suficiente para hacer que una persona se echara atrás. El resto de nosotros fuimos de todos modos. Éramos 5 en total. Solo conocía a 2 de ellos antes del viaje. El sendero era más estrecho de lo que parecía en el mapa. Empezó bastante bien, llano, bien pisado, sombreado en algunas partes. Pero cuanto más avanzábamos, más parecía que no se había utilizado en mucho tiempo. Los árboles caídos se entrecruzaban en la tierra. La maleza espesa se apretaba en las curvas. No había señales de sendero, ni de kilometraje, ni vallas. En 20 minutos habíamos pasado el punto donde el sendero se separaba del camino principal. Después de eso, no vimos a nadie. Durante la primera hora, la conversación llenó el tiempo. Bromeamos sobre quién se rendiría primero. Algunos hablaron de música. Uno de ellos mencionó que traería setas. Nadie respondió. A la tercera hora, la elevación empezó a cambiar. El sendero se curvaba hacia arriba a lo largo de una cresta. Nada dramático, solo lo suficiente para que el paso fuera menos seguro. La maleza se aclaró un poco. Los pinos crecían en grupos más compactos, proyectando largas sombras entre ellos. Uno de los chicos tenía un Fitbit y no paraba de comprobar los pasos. Su teléfono no tenía señal, pero seguía midiendo la distancia. Dijo que habíamos pasado la marca de los 10 kilómetros, pero el sendero seguía. Lo primero que notamos fue la botella de agua. Estaba apoyada en una roca lisa junto a un recodo del sendero, medio llena.
tapón sellado, ni polvorienta ni desgastada. Pasamos junto a ella sin detenernos. Unos 20 minutos después, nos encontramos con una sudadera. Azul oscuro, doblada una vez, colocada sobre un tronco como si alguien tuviera pensado volver a por ella. Todavía no había nadie a la vista, ni siquiera voces lejanas o ramas que se rompían, solo nosotros y el sendero. El tipo de atrás preguntó si debíamos regresar. No estaba sin aliento, pero no dejaba de mirar por encima del hombro más que hacia adelante. Nadie le respondió. Caminamos otra media hora antes de ver el guante. Estaba colgando de la rama de un árbol a unos 2,5 metros de altura, con el lado derecho hacia afuera, de nylon negro del tipo que se vende en paquetes de 3 en las gasolineras. No había caído ni había sido arrastrado por el viento hasta allí. Lo habían colocado. Desde el sendero podíamos ver el interior. Una sola raya roja recorría la palma, más gruesa cerca de la base del pulgar, secándose hacia la abertura de la muñeca. Ninguna en el exterior. La rama se doblaba ligeramente bajo el peso. Nadie dijo nada. Una de las chicas tomó una foto. 10 minutos después, dejamos de caminar. No había más marcas de senderos. De hecho, no había habido ninguna en kilómetros, pero el camino había seguido. Ahora, la tierra desaparecía bajo las rocas y las hojas. Apareció una bifurcación en el camino que no estaba en el mapa. La línea había mostrado un solo camino. Uno de los chicos dejó una marca en un árbol con una navaja de bolsillo antes de que diéramos la vuelta. Solo una línea a través de la corteza. Alguien más dejó una botella de agua de plástico en la bifurcación. Acordamos volver sobre nuestros pasos directamente. Volvimos caminando en silencio. Alrededor de las 2 horas, pasamos de nuevo por el árbol. El guante había desaparecido. La rama seguía doblada de la misma manera. La línea tallada en la corteza en la bifurcación del sendero seguía visible, pero el guante no estaba allí. La rama no estaba rota ni alterada, simplemente vacía. No nos detuvimos. El tipo de delante aceleró el paso. Todos lo siguieron. Nadie se quejó de estar cansado. Unas cuantas vueltas más tarde pasamos por una camiseta que no habíamos visto al entrar. Era gris, del revés, colgando de una rama a la altura de los ojos. Tampoco nos detuvimos por eso. En algún momento el sendero empezó a descender de nuevo. El camino se ensanchó. Reconocimos un grupo de árboles caídos por los que habíamos trepado más temprano ese día. Esa fue la primera señal clara de que estábamos en el camino correcto. Después de eso, alguien mencionó haber oído un sonido en la colina a nuestra izquierda. Nadie más lo reconoció. Cuando volvimos al comienzo del sendero, estaba a punto de ponerse el sol. El aparcamiento estaba vacío. No hablamos mucho en el coche. 2 de ellos se quedaron dormidos. Los demás se pasaban el teléfono en silencio. Yo estaba en el asiento trasero con el chico que había hecho la foto del guante. Estaba pasando las fotos de su carrete, borrando la mayoría. Se detuvo en una. No era la foto del guante. Había sido tomada más tarde en algún lugar a lo largo de la cresta, antes de que el sendero desapareciera. En la foto, el grupo es visible desde atrás. 4 personas caminando hacia adelante sin mirar atrás. Los árboles a ambos lados los enmarcan. A la derecha del grupo, entre 2 troncos, hay un hombre, quieto medio detrás de un árbol, de cara a la cámara. Ropa oscura, las rodillas ligeramente flexionadas, como si estuviera a medio paso. La cara parcialmente ensombrecida, pero no completamente. Ojos visibles. El tipo que sostenía el teléfono no reaccionó.
Simplemente apagó la pantalla y se la guardó en el bolsillo. Cuando volvimos al alquiler, nadie mencionó la excursión. Pasamos los 2 días siguientes junto al lago. Nunca le enseñó esa foto a nadie más. El último día antes de irnos le pedí que me la enseñara otra vez. Me dijo que la había borrado, no por accidente. La expresión del rostro del hombre no parecía confusa, ni asustada, ni siquiera amenazante. Parecía paciente.